Luis Vicente Muñoz. Para muchas personas que se hacen la pregunta de qué tiempos vienen a efectos de la inversión, cómo calcular la pensión, aquella generación del baby boom que va acercándose poco a poco a ese momento, pues hemos invitado hoy a Capital, la Bolsa y la Vida al director de inversiones de Fonditel, que es, recordamos, la primera gestora independiente que no pertenece a un grupo bancario de fondos y planes de pensiones, es la cuarta gestora de planes de pensiones de empleo, además. Fernando Aguado, muy buenos días. Buenos días. Pues estamos todos pensando en eso, ¿no? Nos acordamos de diciembre del año pasado, miramos los máximos históricos que se ven en los mercados americanos y nos preguntamos, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es el escenario más probable? Bueno, pues la verdad es que no es sencillo y ninguno tenemos la bola de cristal, ¿no? Pero, mira, hablabas de las valoraciones. Empecemos, si quieres, por diciembre del año pasado, ¿no? ¿Qué ha cambiado de diciembre a hoy, no? Porque parece que son cosas muy diferentes, ¿no? Y en realidad, si uno mira un poco las variables económicas generales y dice, oye, ¿ha mejorado el crecimiento de diciembre del año pasado aquí? No, claramente no ha mejorado. De hecho, las perspectivas son peores para este año de lo que eran en enero del año pasado. ¿Ha mejorado los beneficios empresariales? Pues no, tampoco han mejorado los beneficios empresariales. ¿Ha mejorado la geopolítica? Pues no, tampoco ha mejorado la geopolítica. Luego, entonces, ¿cómo es que estamos de nuevo en máximos? Pues la razón son los bancos centrales, al final, ¿no? En diciembre del año pasado ya veíamos que la economía estaba languideciendo, que estábamos claramente en un entorno macroeconómico que iba decreciendo y los bancos centrales tenían una actitud más agresiva, ¿no? Se esperaban subidas de tipos de interés a lo largo de este año, etcétera. Sin embargo, cambiaron radicalmente y eso lo que ha hecho ha sido comprar tiempo. Por tanto, ahora mismo la economía tiene más tiempo para intentar incentivar su crecimiento, para intentar que los países pongan en marcha algún tipo de plan, seguramente fiscal, expansión fiscal, más que monetaria, que ya está un poco manida, y por tanto hemos ganado mucho tiempo. Ese tiempo lo ha reflejado el mercado con probablemente una alegría más allá de lo razonable, seguramente, ¿no? Pero lo ha reflejado de esa manera. Con lo cual, a día de hoy, pues nos encontramos, como bien decías, en máximos en los mercados, quizá demasiado altos, ¿no?, para este momento del tiempo, y con una economía que sigue languideciendo, que sigue bajando, aunque muy partida en dos, y esto es importante, antes comentabas lo de Schiller, muy partida en dos la economía, toda la economía que es más tradicional, más industrial, más manufacturera, en una recesión ya muy clara global, los países que tienen están más dependientes de este tipo de economía, los países más industriales, más exportadores, sufriendo más, en Europa claramente Alemania o Italia. Y sin embargo, la economía del sector servicios, lo que es el consumo, el sector servicios en general, todavía está en expansión. Es verdad que decreciendo, pero aún en expansión. Con lo cual, las economías más de servicios, pues mejor. Pues en Europa, tanto España como Francia, en Estados Unidos, donde 2/3 es el consumo, todavía mantiene una fortaleza. Pero no nos engañemos. Ese traslado al final de la debilidad de la industria manufacturera a la comercial, al sector servicios, depende únicamente de que se mantenga el empleo, de que se mantengan los salarios, de que se incentive el consumo. Y eso, pues está un poco por ver, ¿no? Pero aquí tenemos, Fernando, dos miradas. La renta variable parece descontar que los gobiernos harán algo, que habrá estímulos, que se soslayará la desaceleración con estímulos de algún tipo, fiscales, claro, suponemos. Pero luego está lo que dice la renta fija, que está descontando un escenario de baja inflación, bajos tipos, mirando a largo plazo, vamos, medio japonizados. Sí, así es. La verdad es que marcan escenarios muy diferentes, ¿no? Y esto es un poco la locura en la que nos ha introducido tanto tiempo de expansión monetaria, ¿no? Fijaros, si es una locura que se están comprando los activos un poco por las razones no equivocadas, sino porque esto es difícil de decir, ¿no? Pero al revés de lo tradicional. Uno generalmente compraba renta fija esperando un cupón y esperando todos los años tener un flujo de dinero, ¿no? Como ya no da eso, ahora la gente compra renta variable esperando el dividendo, pero no deja de ser renta variable. Y antes se compraba la renta variable esperando apreciación del capital. Ahora se compra la renta fija esperando apreciación del capital, ¿no? Porque si uno compra un bono a 10 años en el menos 0,40, pues vas a tener el menos 0,40 a 10 años, es decir, le vas a perder entre un 1,5 y un 2% a la inflación seguro, con lo cual solo se puede comprar esperando revalorización de capital. Pero volviendo a lo que comentabas, marcan escenarios muy diferentes y esto es importante entenderlo porque seguramente tendrán que buscar un punto intermedio, ¿no? La renta variable está descontando básicamente que la macroeconomía, el crecimiento, se estabiliza a finales de este año, incluso empieza a crecer a mediados del año que viene, con lo cual está descontando un escenario en el que desde luego no hay recesión y no hay un crecimiento muy bajo tampoco. Sin embargo, evidentemente la renta fija está descontando una aceleración macroeconómica fuerte, con tipos muy bajos, con más actitud laxa por parte de los bancos centrales y una economía que llegaría a un crecimiento en Estados Unidos cercano al cero, bueno, desde luego claramente por debajo del potencial en el segundo trimestre del año que viene. Desde luego son dos escenarios muy diferentes. Yo creo que a día de hoy se parece bastante más a la realidad del escenario que descuenta la renta fija. Una desaceleración macro en ciernes,
si no hay ninguna, digamos, si no hay ningún acelerador, geopolítico, una firma de un acuerdo estable, un plan fiscal claramente expansivo a nivel mundial, un plan de infraestructuras, pues seguramente llegaremos en febrero, marzo, abril del año que viene a un escenario similar al que descuenta la renta fija. Y llegados a ese punto, el problema es que la frontera entre tener un escenario de bajos crecimientos durante mucho tiempo y entrar en un escenario de recesión, la frontera es muy difusa. Es muy pequeña la frontera. Porque en esos momentos seguramente el consumo ya de alguna manera se habrá visto afectado, pues por lo que es lógico, ¿no? En este escenario de desaceleración económica, resultados trimestrales de las compañías peores, márgenes a la baja, que ya están a la baja, de hecho, claramente, beneficios a la baja, que también parece que están a la baja. Eso significa al final seguramente despidos, no subidas salariales, y eso afecta enseguida al consumo. Con lo cual, si no tenemos antes de febrero del año que viene impulsos claros, la probabilidad de que tengamos una recesión a lo largo del año que viene aumenta significativamente. ¿Cómo gestionar este riesgo para aquellas personas que se acercan a su jubilación? Fonditel gestiona planes de empleo, planes de pensiones. Pensemos que la generación del baby boom está a menos de una década de la jubilación, o por ahí. Sí, bueno, ¿cómo se gestiona este riesgo? Lo primero que hay que decir, yo creo que de manera clara, y nosotros incidimos mucho, es que la primera barrera para gestionar el riesgo de la pensión es el ahorro. Es decir, desde luego los responsables que estamos al frente de las inversiones tenemos una responsabilidad muy grande, pero también hay que pensar que hay que ahorrar de manera metódica, hay que ser perseverante en el ahorro, hay que ahorrar de manera periódica y hay que hacerlo porque si no al final uno llegará a la jubilación con una renta esperada bastante menor de la que puede querer, ¿no? ¿Cómo se gestiona a día de hoy este escenario macroeconómico? Pues con cautela. Nosotros, y yo lo puedo decir además claramente, estamos un nivel de riesgo dentro de nuestros parámetros por debajo de lo que sería nuestro promedio, ¿no? Porque entendemos que esta situación es una situación en la cual los mercados, tanto la renta variable como la renta fija, tienen valoraciones muy elevadas, los dos. Asistimos a una incertidumbre muy alta y a una injerencia geopolítica, una injerencia política en la economía muy fuerte. Si ya es difícil prever los ciclos económicos, prever la posición en el ciclo, prever un poco la inversión a medio o largo plazo, cuando la política tiene una injerencia mayor en la economía, esto es prácticamente imposible de predecir. Con lo cual, cautela. Yo creo que la volatilidad va a ir en aumento, desde luego, en los próximos meses. Ya lo estamos viendo. Los mínimos de volatilidad los hemos dejado atrás. Y seguramente habrá oportunidades para hacer cosas. También las hay a día de hoy, pero son casi más en valor absoluto. Quiero decir, hay sectores, hay temáticas que se han quedado un poco pues, fuera de mercado, ¿no? Descartadas, ¿no? Yo destacaría, fijaros, yo destacaría como algo de lo más interesante que hemos visto en las últimas semanas, en el último mes, yo destacaría la descorrelación que está teniendo ya la renta fija con la bolsa. Ya no estamos viendo estos días en los cuales la bolsa sube y los bonos también. Los bonos han empezado ya a tener una dinámica un poco diferente. Parece que los ahorradores en renta fija ya empiezan a pensar que tipos tan negativos durante mucho tiempo es difícil comprarlos, ¿no? Y además que si hay una expansión fiscal, que debe haberla, pues tendremos mayores déficits y, por tanto, la exigencia que hay que darle en tipo de interés a los bonos es mayor. Y eso es una diferencia muy grande. Le viene bien a algunos sectores como a los bancos, como a las aseguradoras, incluso a algunos sectores que han estado denostados como las telecomunicaciones. Yo creo que ahí sí que hay oportunidades, pero más en valor relativo. En términos de riesgo, yo sería no defensivo, pero cauto. Y desde luego la primera prioridad debe ser a día de hoy pensar en ser eficientes en el uso del riesgo. Es decir, sacar la mejor rentabilidad posible para el riesgo que asumes. No asumir más riesgo para sacar más rentabilidad, que eso no es que sea fácil, pero es más sencillo, sino intentar ser muy eficiente con el riesgo que consumimos. Pues esa es la propuesta de Fonditel. Agradecemos mucho a su director de inversiones, Fernando Aguado, que hoy haya compartido en este momento tan crucial en los mercados en Capital Radio. Muchas gracias, Fernando, Un y placer. feliz semana. Muchas gracias.